Hace muchos años al valle llegaron unas criaturas mágicas enormes como árboles vivientes. Su misión era enseñarle a los animales que no tenían que vivir con miedo, que podían coexistir entre ellos, y por un momento lo lograron. Pero entonces apareció un lobo consumido por el odio, robó un poder mágico, se convirtió en el temido lobo de fuego y desató el caos por todo el valle. Desde ese día todos aprendieron una sola regla: sobrevivir como sea. Pasaron varios años y ahora ese monstruo ha vuelto, y la única esperanza será la criatura más inocente y amable del valle, quien tendrá que encontrar la forma de transformarse en uno de esos seres mágicos. ¡Jesús! La película comienza con una pequeña criaturita peludita llamada Ollie, que vive en un bosque y trata de esconderse de los peligrosos depredadores que lo habitan. Sin embargo, su suerte no le dura mucho y finalmente un depredador pajarraco lo ve. A partir de ahí comienza una peligrosa persecución, pero justo en ese momento todo se detiene de repente y, como Malcolm, Ollie rompe la cuarta pared para contarnos que esta situación ni siquiera se compara al peor día de su vida. Según él, su peor día comenzó hace mucho tiempo atrás, cuando solo era un pequeño y curioso cachorro. Desde pequeño a Ollie le apasionaba conocer y descubrir cosas nuevas. Un día se fija en unos peces extremadamente hermosos que nadaban bajo la superficie del río. Al verlos, queda tan fascinado que quiere sumergirse, así que empieza a pensar una manera en cómo se puede respirar bajo el agua. Después de varios experimentos extraños, notamos que Ollie es un chico que no se rinde, así que logra crear una idea que le permite respirar y estar bajo el agua. Tan pronto como Ollie se sumerge en las aguas por primera vez, se abre ante él un mundo completamente nuevo y mágico. Por todas partes hay criaturas coloridas e increíblemente asombrosas. Pero de repente aprende cómo funciona la vida, ya que al ver un pez creía que este se acercaría a ser su amigo. Justo entonces su padre llega al lugar y en el último segundo lo agarra y lo saca del agua. En realidad, Ollie es tan inocente que no se dio cuenta que estaba a punto de convertirse en la presa que el pez gigante. ¡Jesús! De vuelta en casa, su padre le da una advertencia severa, le dice que nunca confíe en otras especies. Pero la atención de Ollie seguía atrapada en aquel hermoso mundo submarino, no paraba de hablar de él y no podía contener su emoción. Sin embargo, estas cosas no le gustan nada a sus papás, quienes le prohíben claramente que vuelva a salir de la isla. Allí solo rige una regla: escóndete hoy para poder sobrevivir mañana. Cuando a Ollie todo esto le empieza a parecer una broma, su padre decide que ya es hora de contarle la verdad sobre su pasado, así que aparece la abuela de Ollie para iniciar la historia. Ella cuenta que hace mucho tiempo este valle era completamente diferente. En aquella época todos los animales vivían bajo la sombra del miedo porque un lobo peligroso reinaba allí, pero todo cambió cuando llegaron al valle unas criaturas que parecían árboles gigantes llamadas los Zoo. La abuela explica que estos seres tenían un poder especial que podía transformar a los animales en otras especies y les daba la capacidad de que distintas razas pudieran hablar entre sí y comprendan sus necesidades. Por primera vez se vio paz y unidad en el valle, pero esa paz no duró mucho. Enfurecido por la pérdida de su poder y su reino, aquel lobo robó el poder y se transformó en una forma terriblemente aterradora, un lobo de fuego. En su furia mató a muchos Zoo, tras lo cual el resto huyó del valle para siempre. Desde ese entonces hasta hoy, ese mismo lobo de fuego reina en todo el valle. Da miedito, ¿verdad? Lo sorprendente es que Ollie no se asusta en absoluto al escuchar esa historia, al contrario, ni siquiera le parece impresionante. Después descubrimos que Ollie pertenece a una especie llamada los Puku. Los Puku estaban celebrando la cosecha de su fruta preferida y estaban felices y agradecidos por todo lo que tenían. Durante la celebración, Ollie ve una pequeña cría de pajarraco parada cerca y, como siempre, su curiosidad vuelve a despertarse. Se acerca a la pequeña criatura y ve que no puede romper ni comer la fruta. Obviamente el inocente Ollie acude de inmediato a ayudarla, le muestra a la pequeña pajarraco cómo se abre la fruta e incluso él mismo da el primer bocado para asegurarle que es completamente seguro. La pequeña pajarraco aprende rápido, empieza a comer sola y al rato vuelve con más fruta para que ambos puedan comer juntos.
Pero su momento de tranquilidad no dura mucho. De repente el padre de Oli llega al lugar. Tan pronto como ve a su hijo con ese pájaro, se asusta inmediatamente e intenta rescatarlo, especialmente cuando la pequeña de la especie Javan empieza a gritar llamando a su bandada. Entonces Oli ve cómo la pequeña enseña a los demás pajarracos cómo abrir la fruta para comérsela, y esto causa que otras Javan vengan a robarse toda la fruta que los pucú con mucho esfuerzo habían cosechado, lo que hace que su padre le diga: Oli, ¿qué fue lo que hiciste? Y este fue el peor día de la vida de Oli. Deberías estar avergonzado. De vuelta al presente, Oli logra llegar a casa como sea, pero al llegar ve que toda la aldea pucú está en problemas, el invierno se acerca y toda su comida se ha acabado, el miedo y el pánico se extienden por todas partes, todos empiezan a pensar que quizás no sobrevivirán. Oli se siente muy culpable por todo esto, siente que todo ocurrió por ser demasiado bondadoso. Lo peor es que su padre ni siquiera puede verlo a los ojos. Vergüenza. Vergüenza es lo que me das, cabrón. Él empieza a maldecirse, preguntándose por qué le dio de comer a aquella pequeña Javan. Entonces de repente recuerda algo. Una vez una Javan se asustó al ver una luz brillante y retrocedió. Pensando en esto, a Oli se le ocurre una idea, recoge trozos de vidrio y refleja la luz del sol con ellos para esparcir destellos alrededor de los campos, con la intención de que los Javan se asusten y huyan. Al principio su truco funciona a la perfección, pero entonces una Javan enfurecida lo ataca directamente, y aunque Oli intenta defenderse con su truco, la pajarraca choca violentamente contra él y el impacto es tan terrible que Oli cae directo a un pozo profundo. En el fondo ve una misteriosa vaina brillante, exactamente como las que su abuela describía en sus historias. Intenta mantenerse alejado de ella, pero pierde el equilibrio y sin querer tiene contacto con el coso brilloso. Al anochecer su familia empieza a buscarlo. Oli pide ayuda desde el interior del pozo, pero tan pronto como sale, todos se asustan y salen corriendo. Soy un... El propio Oli se queda atónito al mirar su cuerpo, se da cuenta de que se ha transformado en un desgraciado Javan. Intenta hacerles entender a todos, pero la gente pucú no cree en sus palabras. Al escuchar la voz de Oli saliendo de la boca de un Javan, se asustan aún más porque piensan que ese pajarraco se ha comido a Oli. Lleno de miedo y furia, todos lo atacan. Oli huye para salvar su vida, pero mientras corre resbala y cae desde un alto acantilado. A la mañana siguiente se despierta, está muy lejos de su casa, asustado y solo. Justo entonces otras Javan se le acercan. Al ver su extraño comportamiento, sienten pena por él. Una de ellas le dice que se llama Ivy y le presenta a sus hermanas. Le cuenta que le salvaron la vida y que quieren llevarlo a su casa, la Roca Javan, para curarlo. Ivy le pide que confíe en ella, pero Oli se ríe. ¿Confía en mí? ¿En ti? ¿De verdad? Se niega rotundamente, ya no confía en nadie, está angustiado, además se da cuenta que está en el cuerpo de una Javan, empieza a arrancarse sus propias plumas, siente que está atrapado en el cuerpo equivocado. También se percata que ahora tiene la habilidad de entender el idioma de otras especies. Al observarlo, Ivy se siente culpable, ya que cree que Oli está loco por su culpa, ya que cuando intentó rescatarlo, golpeó muchas veces su cabeza. Pero en ese momento un aullido aterrador resuena en el bosque. Había un lobo cerca. Al darse cuenta de la situación, Ivy se da cuenta que Oli no puede volar. Inmediatamente unta excremento en el cuerpo de Oli para ocultar su olor. Luego ella y sus hermanas salen volando y lo esconden. El lobo busca alimento durante un buen rato, pero finalmente se marcha. Pasado el peligro, Oli va a un lago cercano para limpiarse. Allí conoce a un pez llamado Bugul. Cuando Oli le habla de la vaina brillante que le cambió su cuerpo, Bugul dice que él también vio una similar cerca de un gran árbol hueco. Al escuchar esto, Oli sale inmediatamente a buscarla, pero cuando finalmente llega al lugar, se da cuenta que no puede alcanzarla porque no sabe volar. Entonces Ivy regresa y se ofrece a ayudarlo, pero con una condición: después de la ayuda, Oli tendrá que ir con ella a la Roca Javan para curarlo. Por obligación, Oli acepta, pero tan pronto como empiezan a intentarlo, todo sale mal de inmediato. Antes de que Oli pueda advertirle, Abby toca la vaina y se transforma en un pucú. ¡Y mis hermosas plumas!
más. ¡Y mis hermosas alas! Ahora completamente destrozado, Ollie entiende que su última oportunidad de volver a ser Pucú se ha esfumado. Ivy también se sorprende y se angustia al ver su nueva forma. ¡Estás loco! Entonces descubre la verdad: tocando esa vaina mágica era la única manera de volver a la normalidad. Sin otra opción, ambos deciden permanecer juntos y buscar otra vaina mágica. Poco después, Bugul aparece de nuevo y se acerca a ellos rápidamente. Ollie espera que quizás él sepa sobre otra vaina mágica. Entonces Bugul les dice que las vainas mágicas que buscan se encuentran en los cuerpos de aquellos Zou muertos que fueron asesinados por el Lobo de Fuego. Les indica que vayan hacia una enorme cascada cercana y sin perder el tiempo, Ollie y Ivy parten de inmediato hacia los acantilados. Pero el camino no es fácil porque Ollie todavía no ha aprendido a volar correctamente. A mitad del viaje, de repente escuchan un aterrador aullido a lo lejos y ambos se esconden. En ese momento aparece un pequeño cachorro de lobo que claramente buscaba a su padre. ¡Papá! ¿En dónde estás? Mientras tanto, Ollie y Ivy empiezan a discutir entre ellos si deben ayudar al cachorro o no, y no se dan cuenta que una manada completa de grandes lobos se ha ido acercando lentamente por detrás. De repente los lobos atacan, pero ambos escapan como pueden y huyen para salvar sus vidas. A medida que la persecución se intensifica, Ivy le dice repetidamente a Ollie que intente volar, pero Ollie aún no puede volar bien. Huyendo, ambos entran en una cueva cercana, pero al llegar sienten algo extraño. Los lobos claramente tenían miedo de entrar a la cueva, y entonces Ivy se da cuenta de que el verdadero peligro está adentro. Toda la cueva está llena de serpientes, criaturas peligrosas que detectaban a sus presas no por la vista o el sonido, sino por las más leves vibraciones en el suelo. Ahora la situación era tal que afuera esperaban lobos feroces y adentro había serpientes mortales. Ambos estaban completamente atrapados. Entonces a Ollie se le ocurre un plan muy arriesgado. Tendrán que pasar entre estas serpientes sin despertarlas, y para lograrlo, Ivy tendrá que usar su poder Pucú, ya que esta especie tiene un gran olfato y podía diferenciar a las serpientes con las raíces. Usando su sentido especial Pucú, Ivy muestra el camino con cuidado. Ok, raíz, vas. ¡Uy! ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Uy! Y ambos avanzan lentamente dentro de la cueva para poder salir sanos y salvos sin despertar a las serpientes. Pero justo cuando están a punto de escapar, los lobos que esperan afuera empiezan a aullar con fuerza, y al escuchar ese sonido las serpientes se despiertan. En un instante se desata el caos. Ollie y Ivy huyen por sus vidas, pero en poco tiempo quedan atrapados en un camino cerrado. Ya no les queda ninguna salida. Entonces Ivy obliga a Ollie a dar un gran paso, literalmente lo empuja al vacío. Ollie cae atemorizado, pero mientras cae, Ivy le explica rápidamente cómo usar sus alas. En el último momento, Ollie lo entiende todo y finalmente aprende a volar. ¡Es lo máximo! ¡Se siente increíble! Luego aterrizan en un lugar seguro y respiran aliviados. Ollie le agradece a Ivy por haber confiado en él e incluso le dice que ahora la llevará volando hasta la cascada. Pero Ivy se niega, diciendo que ir en la oscuridad de la noche y con la densa niebla sería demasiado peligroso, así que es mejor esperar a que amanezca. Esa tarde Ollie tiene hambre por volar, entonces Ivy habla abiertamente sobre su pasado. Cuenta que cuando los Zou desaparecieron, la principal fuente de alimento de su gente, que eran las raíces, desaparecieron, y eso impactó fuerte a su tribu, ya que poco a poco muchos de los suyos empezaron a morir de hambre, entre ellos sus propios padres. Al ser la mayor, Ivy tuvo que cargar con la responsabilidad de sus hermanas pequeñas. Tenía que buscar comida para ellas. Ella y toda su tribu estaban por morir de hambre. Pero un día encontró una fruta que un Pucú pequeño le enseñó a comerla, y esto ayudó mucho a mantener con vida a su gente. Recuerdo que un chico me enseñó cómo abrir y comer las semillas. Al escuchar todo esto, Ollie se da cuenta que Ivy fue a la pajarraco a la que le enseñó cómo comer la fruta y acabó prácticamente con sus reservas e inició la escasez de comida de su propia gente. Esto deja pensativo a Ollie, tanto así que no duerme en ningún momento.
Al amanecer finalmente llegan a la enorme cascada. Ollie lleva a Ivy volando y pronto ambos encuentran el cuerpo del zoo, pero hay un problema, el lugar está justo en medio de la guarida de los lobos. Entonces Bugul aparece de nuevo y se ofrece a ayudarlos. Su plan es muy sencillo, él mismo distraerá a todos. Ollie se sorprende al oír esto, pero Bugul les dice la verdad, que está muy solo y que ahora ellos dos son sus únicos amigos. Además tiene la esperanza de que si encuentran más vainas mágicas, quizás lo ayuden a transformarse en una criatura que pueda vivir en la tierra con ellos. Ivy le promete que lo ayudarán y al oír esto, Bugul se pone muy contento. Luego lleva a cabo su plan, atrae la atención de los lobos hambrientos hacia él y sorprendentemente el pez le baila sabroso a los lobos y escapa saltando rápidamente al mar. ¡A la verga, qué basado! Con el camino despejado, Ollie y Ivy entran sigilosamente y encuentran una vaina mágica, pero el problema es que allí solo hay una vaina. Ivy le dice que ella debería usarla para volver a la normalidad y luego que pueda volar ayudaría a encontrar otra. Pero entonces Ollie empieza a dudar y finalmente le confiesa la verdad. Él era aquel pequeño Pucú que Ivy conoció una vez, ese niño inocente que confió en ella, pero luego se sintió traicionado cuando Ivy llegó con su gente y acabaron con gran parte de la comida de los suyos. Y todo es mi culpa, porque fui tan ingenuo e inocente y estúpido. No pasaremos el invierno. ¿Puedes entender eso? Moriremos. Y todo porque confié en ti. Pero antes de que puedan resolver sus diferencias, los lobos regresan. En medio del caos piden ayuda al Bugul. Sin querer ambos se caen y tocan la vaina mágica y se transforman. Entonces Ivy finalmente comprende cómo funcionan realmente estas vainas. Te transformas en lo que se diga en el momento de activarlas. Enfurecido, Ollie culpa de todo a Ivy. Ahora estaba atrapado en una forma que lo alejaba aún más de su hogar. Dice claramente que quizás ellos dos nunca estuvieron destinados a ser amigos. Triste y enojado, Ollie decide que deben separar sus caminos, pero justo cuando está a punto de irse, Bugul le recuerda que todavía existen más vainas mágicas en el mundo y que él sabe dónde encontrarlas. Ollie se detiene un momento y luego, cambiando de decisión, lo sigue. Después, Bugul les dice que la siguiente vaina mágica se encuentra en el lugar más peligroso del valle, sobre las enormes y aterradoras caídas de roca. Es un lugar que nadie puede cruzar solo, por lo que ahora solo les queda una opción, el trabajo en equipo. Este es el momento en que Ivy finalmente se ve obligada a decir sus sentimientos, le pide perdón a Ollie y le explica que todo lo que hizo antes fue por la obligación de salvar a sus hermanas. Nunca supe el daño que te hice. De verdad, lo siento mucho. Ollie comprende y la perdona. A continuación, todo el grupo llega a las rugientes cascadas, donde incontables vainas brillan sobre ellos, pero escalar hasta allí parece casi imposible. Entonces Bugul propone un plan. Si todos usan sus fuerzas juntos, pueden llegar a la cima. Pero tan pronto como comienzan a intentarlo, descubren que las temibles rocas son en realidad depredadores que los atacan. Todos juntos escapan como pueden de allí, pero al llegar arriba se enfrentan a otro peligro, los lobos. Cuando los lobos se preparan, un pequeño cachorro de lobo cae y queda colgando del precipicio. Bugul les dice a todos que lo dejen y escapen con las vainas, pero Ollie se niega rotundamente. Arriesgando su vida decide salvar al cachorro. Todos juntos crean un ingenioso columpio y finalmente izan al cachorro a un lugar seguro. Después los protas llegan a donde están las vainas mágicas y se transforman en su especie original. ¡Gracias! Pero en ese instante se revela una verdad impactante. Bugul usa una vaina mágica para sí mismo y se transforma en el terrible lobo de fuego. ¡El lobo de fuego! Entonces se descubre que él es el demonio de las viejas historias, el que una vez devastó todo el valle. Él cuenta que desde pequeño fue abandonado por los de su especie y al no recibir ayuda de nadie en el valle, su dolor se convirtió en odio. Intentó gobernar a todos para vengarse de todo lo que sufrió, pero finalmente fue encerrado en una forma débil por los zoo. Explica que había esperado toda su vida que criaturas ingenuas confiaran en él para poder recuperar su poder y se burla de Ollie. Ollie había cometido su más grande error otra vez, confiar en extraños.
Ivy intenta transformarse en una forma aún más poderosa para detenerlo, pero desafortunadamente resulta gravemente herida. Luego, el lobo de fuego también destruye las vainas mágicas y menciona que reinará todo el valle otra vez. En lugar de luchar, Ollie decide salvar a Ivy, la carga durante varios días y con mucho, pero con mucho esfuerzo, la lleva con su gente a la roca Yavan. Días después, Ivy se recupera y Ollie se da cuenta de que, a pesar de sus errores, sus acciones mejoraron la vida de otros, ya que los Yavan no son tan malos, son como los Puku, son seres que intentan tener una vida feliz. Pero la paz no dura mucho, el lobo de fuego comienza de nuevo a sembrar la destrucción en todo el valle. Entonces Ollie reúne a todos y lidera una gran misión de rescate, sacando a todas las criaturas del valle y llevándolas al único lugar seguro, la isla Puku. Incluso los lobos vienen a ayudarlos porque Ollie salvó a su cachorro. Entonces vemos cómo la mayoría de animales se ayudan entre sí. El papá de Ollie se alegra de ver a su hijo, pero al principio no quería permitir que otras especies ingresen. Pero luego de que Ollie le contara todo lo que él vivió y le explique que todos son más fuertes unidos, su papá decide creer en su hijo. Ahora el peligro final se acerca rápidamente. Inspirado en el pasado, Ollie idea un plan para encerrar al lobo de fuego para siempre, invoca el espíritu de un zoo y recibe de él el poder de cambiar de forma. Zoo. Es así que vemos cómo Ollie se transforma en un zoo. Él se enfrenta cara a cara al lobo de fuego. Pero la pelea empieza a ir en su contra, ya que el lobo utilizando el fuego quema a Ollie. Ya que su plan no funciona y el lobo de fuego comienza a burlarse de él, Ollie utiliza sus raíces y realizando un gran sacrificio, agarra al lobo de fuego y se dirige directo al muelle y lo destroza, deteniéndolo para siempre, aunque en el proceso pierde su propia vida porque es arrastrado por el río. Varios meses después, el valle vuelve a estar en paz. Ahora todas las criaturas viven juntas y en armonía, y el resto de los zoo también regresan. Todo esto fue posible gracias a aquel valiente que eligió la unidad en lugar del miedo. Pero entonces la historia da un gran giro. Ollie aparece con vida y le cuenta a Ivy que los zoo le salvaron la vida. Los padres de Ollie se ponen increíblemente felices al ver a su hijo con vida, y así termina la película.